En la vida necesitamos poder creer en lo que otros dicen y prometen, y que a su vez también las demás personas puedan creer en lo que nosotros decimos y en lo que nosotros prometemos. Se necesita confianza para podernos relacionar y para poder compartir la vida con otros. Sin embargo, la confianza es a su vez el resultado de la fidelidad. La confianza es el resultado de la fidelidad. Y la fidelidad es una virtud que hace parte de las 9 características del fruto del Espíritu Santo que hemos estado estudiando hace ya un tiempo. Gálatas capítulo 5 versículo 22. Gálatas capítulo 5 verso 22. Y verso 23. Sí, Gálatas 5, 22 y 23 nos dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando nosotros escuchamos acerca de el fruto del Espíritu, no podríamos pensar, ¿qué será eso del fruto del Espíritu? ¿Será un fruto que viene y nosotros no lo podemos comer? ¿Qué será eso del fruto del Espíritu? Pues el fruto del Espíritu, en una definición general, es la formación del carácter de Cristo o de la imagen de Cristo en nosotros por medio de la obra del Espíritu Santo. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, entonces hablamos de la formación del carácter, de la imagen de Cristo en nosotros a través de la obra de su Espíritu Santo. Y cuando nosotros miramos acerca de esto, podemos recordar algo muy importante: que las cosas verdaderamente espirituales de la vida no son cosas místicas, no son cosas raras, no son cosas extrañas, ¿cierto? Sino son más bien cosas a veces tan desapercibidas y tan que las pasamos por alto, digámoslo así, para nosotros, pequeñas cosas que hacen la gran diferencia. Pequeñas cosas que hacen la gran diferencia. Y entonces cuando nosotros hablamos de cosas espirituales, ¿no? Podríamos pensar quizás, como les decía, en cosas místicas. Pero hablar de cosas espirituales es hablar del amor, hablar del gozo, hablar de la paz, hablar de la paciencia, hablar de la benignidad, hablar de la bondad, hablar de la fe, hablar de la mansedumbre y hablar de la templanza. Ese tipo de cosas son cosas verdaderamente espirituales que cada uno de nosotros necesitamos en nuestras vidas. Y en la versión Reina Valera aparece después de la bondad la palabra fe. Pero esta palabra en la mayoría de las demás versiones de la Biblia
se traduce como fidelidad. ¿Sí? Esta palabra que en la Reina Valera seguramente ustedes de pronto tienen y ven como fe, en la mayoría de las traducciones aparece o se traduce mejor como fidelidad. ¿Sí? ¿Y qué significa eso entonces? ¿O por qué no es entonces solo fe? Porque la fe viene antes del fruto. Nosotros necesitamos fe para poder creer primero en Dios y luego de creer en Él y recibir la salvación, entonces empieza a desarrollar en nosotros el fruto del Espíritu. Así que entonces esta palabra se traduce más claramente como fidelidad. ¿Creen ustedes que la fidelidad es algo importante en la vida? ¿Creen ustedes que la fidelidad es algo necesario en nuestras relaciones? Claro que lo es, ¿cierto? Y cuando hablamos de fidelidad, entendemos que fidelidad es lealtad, ¿no? Cuando queremos entender un poco mejor qué significa fidelidad, entonces necesitamos recordar que fidelidad tiene que ver con lealtad, tiene que ver con compromiso, tiene que ver con firmeza, algo que es estable, tiene que ver con verdad, algo que es claro, que es transparente, y tiene que ver con coherencia, es decir, actuar de acuerdo a lo que decimos, ¿cierto? Actuar y hacer las cosas de acuerdo a lo que decimos. Yo no sé si a usted le ha pasado o usted ha visto a alguien que dice una cosa y hace otra. ¿Qué sensación le da a usted eso? Cuando ve a alguien o cuando de repente nos miramos a nosotros mismos que decimos una cosa pero hacemos otra. ¿Qué le genera a usted eso? Decepción, probablemente, ¿verdad? Desconfianza, ¿cierto? Tristeza y muchas otras cosas no buenas precisamente, ¿verdad? Así que la fidelidad tiene que ver con lealtad, con firmeza, con compromiso, con estabilidad, con verdad y con coherencia en la vida. Lo contrario de fidelidad es la infidelidad. Y la infidelidad se puede entender como traición, engaño, mentira. ¿Sí? Traición, engaño, mentira. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, debemos ser muy honestos en algo. Y es que nosotros los seres humanos, por sí mismos y por naturaleza, no somos fieles y no producimos fidelidad. Más bien lo que nosotros vemos que abunda es la infidelidad. Y cuando hablamos de infidelidad, no solamente hablamos de la infidelidad como muchas veces se piensa, ¿no? Que es en lo que hace una pareja al serle infiel al otro. No, la infidelidad abarca muchas otras áreas de la vida, ¿sí? Y por eso necesitamos reconocer que nosotros como seres humanos no producimos por naturaleza fidelidad, sino que más bien producimos infidelidad. Y de repente usted podría decir, no, pero yo sí he sido una persona fiel. Pues lo único que tenemos que mirar es cómo nos hemos comportado con Dios, y ahí nos damos cuenta de que ninguno hemos sido tan fieles como pensamos ser, ¿cierto? Ahí todos hemos traicionado al Señor, hemos engañado y nos hemos rebelado contra el Señor.
¿Por qué? Porque la fidelidad es un fruto ¿de quién? Del Espíritu. La fidelidad es un fruto del Espíritu. Y a su vez la fidelidad es una cualidad de Dios. Es una de las grandes cualidades de Dios, la fidelidad. Así que cuando nosotros hablamos de fidelidad, tenemos que pensar en Dios y tenemos que entender algo muy importante, y es que no podemos llegar a ser fieles por nosotros mismos, y no podemos llegar a encontrar una verdadera fidelidad en la vida a menos que sea en Dios y que sea a través de Dios. Sí. Y a lo largo de la Biblia nosotros encontramos ejemplos de la fidelidad de Dios. Quisiera que miráramos, por favor, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Cómo Dios ha demostrado su fidelidad hacia nosotros. Cómo Dios demuestra su fidelidad hacia nosotros. 1 Corintios 10, 13. Cómo en la vida diaria y práctica podemos ver la fidelidad de Dios, y cómo a su vez, a partir de la fidelidad de Dios, nosotros podemos aprender y podemos crecer también en fidelidad. 1 Corintios 10, 13 nos dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero ¿qué? Pero fiel es ¿quién? Dios, ¿cierto? ¿Y cómo se manifiesta, según este versículo, la fidelidad de Dios? Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cómo se manifiesta la fidelidad de Dios hacia nosotros? No permitiendo que vivamos cosas que no podemos soportar o que no podemos sobrellevar en la vida. Nosotros vemos que a las personas, a unos les ocurren unas cosas, a otros otras. Por ejemplo, esta semana una familia en Bogotá perdió a su hijo. Iba en un carro a altas horas de la noche y estaba en una vía un poco desconocida, y el carro se fue por un abismo, y aunque él sobrevivió al volcamiento del carro, el carro cayó en un río, y entonces él sale, ¿no?, herido del vehículo, pero por ser seguramente de noche y demás cosas, cae al río y el río se lo lleva y muere. Duraron varias horas buscando el cuerpo porque no lo encontraban, y era un muchacho joven, quizás 30 o algo de años, joven. Y sus padres encuentran finalmente el cuerpo, van a hacer el reconocimiento, y nada fácil el reconocimiento de el cuerpo porque estaba demasiado golpeado por las rocas y todo. Entonces, tragedia tras tragedia. Primero, no saber de él porque estaba desaparecido. Luego, saber que estaba muerto. Luego, ver su cuerpo en el estado y en las condiciones que había quedado. Pero luego, en el funeral, la abuelita llega, y era quizás uno de sus nietos favoritos,
Y estando allí en la velación, a la abuelita le da un infarto y muere también. O sea, ¿ustedes se imaginan eso? O sea, y de repente cada uno de nosotros tenemos días malos y de pronto en esta semana tuvimos momentos malos. Pero cuando nosotros miramos las realidades de lo que le sucede a otras personas, pues uno dice, bueno, esto está mayor aún y esto está peor aún, ¿cierto? Y así vemos que a lo largo de la vida pasan cosas, pero lo tremendo es que el día del entierro, el papá de este joven se para allá delante de todos y habla con una fortaleza y una serenidad y una sensatez tremenda. Dios, que permite las pruebas, también asimismo da la fortaleza y la ayuda para que las podamos superar. Y eso es lo que dice acá este versículo. ¿Cómo se manifiesta la fidelidad de Dios? No permitiendo que vivamos o pasemos por cosas que no podemos soportar. Miren, si Dios no tuviera control de lo que pasa en este mundo, ¿usted se imaginaría cuántas cosas ya nos hubieran pasado a todos aquí? Cosas terribles. Pero Dios tiene control. ¿Usted lo puede creer? Dios tiene el control. Aún en medio de un mundo caído, depravado, Dios tiene control de las cosas. Y especialmente a su pueblo y a sus hijos, Él nunca va a permitir que les pase algo que no tengamos la capacidad para soportar y para resistir. Seguramente en algunos momentos de la vida todos nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué a mí me ha pasado esto? ¿O por qué a mí me está sucediendo esto? Pues aunque muchas veces no entendamos las razones en ese momento, lo que sí es verdad es que si Dios lo ha permitido, podemos con eso y Él nos va a ayudar a superar y a salir de eso. Eso no es para nuestra destrucción. Eso no es para nuestra desgracia, eso es para nuestro bien, si lo sabemos asumir y si lo sabemos enfrentar. Entonces, ¿cómo es la fidelidad de Dios? Que no nos deja, porque aquí la palabra tentación también hace referencia a prueba. Sí, la palabra tentación la tentación es otra forma de prueba. Así que aquí está hablando de la tentación, no solo cuando somos tentados a hacer lo malo, sino cuando pasamos por diversas pruebas y dificultades en la vida. Y lo que está diciendo este versículo es que Dios no permitirá que seamos tentados o probados más allá de lo que no podamos resistir. Y que con la tentación dará juntamente también que la salida. Pero ¿saben ustedes? Si Dios es fiel para esto, entonces nuestra fidelidad, ¿en dónde está? ¿Creen ustedes que si Dios es fiel, entonces ya la fidelidad nuestra ya no se necesita? ¿Qué piensan? Si Dios es fiel y me guarda y me libra, entonces yo ya no tengo por qué preocuparme por ser fiel. Nuestra fidelidad tiene un lugar en todo esto. ¿Por qué? Porque de repente cuando Dios permite la prueba o la tentación, Él dice que da la salida. Pero ¿quién toma la decisión si escoge esa salida o no? Nosotros, ¿verdad? Ya no lo hace Dios. Esa parte nos corresponde ¿a quiénes? A nosotros, ¿verdad? Entonces, nuestra fidelidad debe ser una respuesta coherente a la gran fidelidad de Dios para con nosotros. En otras palabras, Dios está diciendo, bueno, mira, yo no voy a permitir que te venga algo que tú no puedas soportar, pero tu parte es
asumir la actitud correcta para enfrentar y para salir de eso. Tu parte es ser fiel. Si viene la tentación, Dios nunca permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir. En otras palabras, Dios está diciendo, tú puedes evitar eso. Pero ¿quién toma la decisión si lo evita o no? Nosotros, ¿verdad? Eso ya no lo hace Dios. ¿Lo hacemos quiénes? Nosotros. Y entonces ahí entra lo que se conoce como nuestra fidelidad. O en ese momento es donde nosotros necesitamos ser ¿qué? Fieles. En otras palabras, en ese momento es donde necesitamos ser leales a Dios, leales a lo correcto, leales a otras personas, leales a hacer las cosas bien. Pero sigamos mirando cómo más Dios manifiesta su fidelidad. Miremos por favor Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. ¿Qué nos dice el Señor acá? Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Nos dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Verso 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué está prometiendo Dios en el verso 23? Que Él nos va a santificar. ¿En dónde? En todo nuestro ser. ¿Cierto? Y que Él es fiel, ¿para qué? Para hacerlo. ¿Y qué es esa palabra santificar? Pues esa palabra santificar es cambiar. Que Dios nos va a cambiar, nos va a transformar de una manera integral, de una manera completa, ¿cierto? Y que Él es fiel para hacerlo. Filipenses capítulo 1 nos dice que el que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Sin embargo, ¿será que si Dios dice que Él nos va a cambiar y nos va a transformar, entonces nosotros no tenemos ya que hacer nada? ¿Qué piensan ustedes? No, entonces aquí nuevamente nuestra fidelidad debe ser una respuesta a la gran fidelidad de Dios para con nosotros. ¿Y cuál debe ser esa respuesta nuestra a la fidelidad de Dios? Ser fiel en hacer la parte que a nosotros nos corresponde, obedeciendo y guardando los mandamientos y los principios del Señor, dependiendo de Él y tomando las decisiones que debamos tomar para hacer los cambios en nuestras vidas. Cuando nosotros pensamos de cambios en la vida, tenemos que pensar en decisiones. Las decisiones producen cambios. Las decisiones buenas traen buenos cambios. Las decisiones malas traen cambios destructivos y negativos para nuestra vida. Así que una vez más Dios dice que Él es fiel. En otras palabras, Dios quiere transformar nuestra vida. Dios quiere transformar a nuestro hogar. Dios quiere transformar y cambiar y mejorar muchas cosas de nuestra vida. Pero el gran interrogante es muchas veces, ¿por qué yo no veo nada? Porque aunque Dios es fiel para hacerlo, yo necesito ser fiel también para cooperar con Dios y que la obra de Dios pueda ser hecha en mi vida. Que la obra de Dios
pueda ser perfeccionada en mi vida. Si yo no soy fiel, si yo no soy constante, si yo no soy comprometido con el proceso de cambio, aunque Dios está dispuesto, nada va a pasar, porque yo debo de ser fiel y debo de responder con fidelidad a la fidelidad de Dios. Miremos otro texto, ¿no? Y por ejemplo, vamos a mirar Daniel 1:8. Miremos Daniel 1:8. Y aquí se nos narra la historia de Daniel. Daniel, un judío del grupo que fue llevado cautivo a Babilonia en el tiempo de la deportación, cuando Babilonia invadió Jerusalén y se llevó a muchos cautivos. Y Daniel llegó a Babilonia. Y estando allí en Babilonia, Daniel se le presenta la oportunidad de comer de los manjares del rey. O sea, ¿se imaginan ustedes? Pero ¿qué dice Daniel 1:8? Que Daniel propuso en su corazón no contaminarse ¿con qué? Con la comida del rey. O sea, no era cualquier comida. Era la comida ¿de quién? Del rey. Sin embargo, y a pesar de ser la comida del mismo rey, Daniel propuso no contaminarse, porque en su ley y en sus instrucciones Daniel sabía que no debía comer de eso. ¿A quién decidió Daniel ser fiel o leal en ese momento? A los principios que Dios les había dado como nación, como pueblo. Perfectamente Daniel estaba deportado, estaba en otro lugar donde nadie lo conocía, pues Daniel hubiera podido hacer y deshacer, porque estaba lejos de su pueblo, lejos de su gente, lejos de los suyos. Perfectamente Daniel hubiera podido decir: aquí nadie me está viendo, aquí yo puedo hacer lo que quiera, y más si me están ofreciendo la comida del rey, ¿cómo no me voy a dar un buen banquete? Sin embargo, Daniel tenía claro a quién debía ser leal y a quién debía ser fiel: al Señor. Y eso lo llevó ¿a qué? A proponer en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Y saben algo? Todos los días nosotros necesitamos también hacer determinaciones en nuestro corazón y proponernos no contaminarnos con cosas que sabemos que no están bien. Todos somos tentados, y el pecado no es ser tentado. El pecado es cuando nosotros decidimos aceptar y seguir en eso. Ese es el pecado. Pero luego miremos lo que dice 2 de Tesalonicenses 3:3. 2 de Tesalonicenses 3:3. Estábamos ahí cerca, 1 de Tesalonicenses, ahora vamos a 2 de Tesalonicenses 3:3. Nos dice lo siguiente: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. ¿Cómo más demuestra Dios su fidelidad? Guardándonos del mal. Guardándonos del mal. Sin embargo, aunque Dios promete guardarnos del mal, ¿cuál será nuestra parte en medio de todo esto? Vayamos a un salmo muy conocido por todos, el Salmo 91. Y miremos cómo comienza el Salmo 91. Salmo 91. Dios, en su fidelidad, promete guardarnos del mal. Pero el Salmo 91 comienza con lo siguiente: el que habita al abrigo del Altísimo morará
bajo la sombra del Omnipotente. A veces nosotros nos enfocamos en los demás versículos del Salmo 91, donde hay una serie de promesas de protección, pero no nos fijamos en el versículo 1. ¿Y qué está indicando el versículo 1? El que habita, o sea, en otras palabras, aquella persona que está comprometida con Dios, que vive en comunión con Dios, que vive en compromiso con Dios, que vive en obediencia a Dios, que permanece en Dios, es para ese tipo de personas todas las promesas que se derivan luego. Por lo tanto, si yo no habito en Dios, si yo no tengo un compromiso con Dios, ¿qué va a pasar? Que muchas veces todas esas promesas no se van a cumplir, porque es que la promesa de la protección de Dios también requiere nuestra fidelidad. ¿Y requiere nuestra fidelidad a qué? A habitar en la presencia de Dios, a habitar en comunión, en relación con Dios. Miremos Hebreos capítulo 10, verso 23. ¿Cómo más Dios manifiesta su fidelidad? Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengámonos firmes. Hebreos 10, 23. Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿A qué se nos está invitando en este versículo? A mantenernos ¿qué? Firmes, sin fluctuar, ¿cierto? O sea, sin estar sin ser inconstantes. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál creen ustedes que es la profesión de nuestra esperanza? La vida diaria con Dios, la vida cristiana, la vida con Dios. Esa es la profesión de nuestra esperanza. Y aquí nos está diciendo: mantengámonos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En otras palabras, nos está diciendo acá que Dios es fiel para hacernos promesas de cosas tan buenas, tan grandes, tan maravillosas, y de estar decidido a cumplirlas. Pero sin embargo, necesitamos ser fieles a Dios. Miren, a lo largo de la vida, yo creo que todos hemos llegado a ver testimonios de personas que en su momento se acercaron a Dios, empezaron a caminar con Dios, y sus vidas empezaron a tener un gran cambio, una gran transformación, y de repente empezaron a creer en su corazón acerca de muchas promesas que Dios da en su palabra para todos los que se acercan a Él. Pero estas personas no permanecieron. ¿Y qué sucedió? Que las promesas que el Señor había dado no se cumplieron. No porque Dios mienta, sino porque no hay permanencia y fidelidad hacia Dios en aquellos a quienes les son dadas las promesas. Cuando nosotros miramos en el Antiguo Testamento la historia del pueblo de Israel, Dios les dio la promesa de hacerlos una gran nación, y ciertamente Dios cumplió su promesa y los hizo una gran nación. Pero ¿qué pasó? Cuando nosotros miramos a Salomón construyendo un templo majestuoso, duró años construyendo ese templo majestuoso, una época asombrosa de la nación de Israel. Pero cuando luego uno mira capítulos más adelante, cómo vinieron los babilonios, cómo vinieron otras naciones, y ese templo glorioso fue destruido, uno se entristece.
siente tristeza al ver que nuestra infidelidad a Dios trae consecuencias. Nuestra infidelidad hacia Dios trae consecuencias muy tristes y muy dolorosas. Y también nuestra infidelidad impide que podamos ver y recibir grandes promesas, o más bien ver el cumplimiento de grandes promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Dios espera de nosotros fidelidad, y cuando alguien en su corazón se propone y se determina a ser fiel al Señor, el Señor cumplirá su pacto y cumplirá sus promesas y hará su obra en nuestras vidas. Pero, ¿qué necesitamos para eso? ¿Hacer un pacto? Hoy algunos dicen, no, pacte para que Dios cumpla su palabra, dé una semilla. ¿Será eso lo que necesitamos? No. Lo que necesitamos es fidelidad y compromiso de corazón con Dios. Eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que va a traer un verdadero cambio y un futuro de esperanza y de bendición para nuestras vidas. Finalmente, Primera de Juan 1:9 nos muestra otra manera en la cual Dios demuestra su fidelidad. Primera de Juan 1:9 nos dice lo siguiente: que si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿De qué otra manera Dios demuestra su fidelidad? Estando dispuesto a perdonarnos cuando hemos pecado o cuando le fallemos. A través de Cristo Él proveyó la manera de que pudiéramos encontrar perdón para nuestros pecados. Y es importante esto, pero ¿qué viene también en el versículo en su primera parte? ¿Cuál es la parte nuestra? ¿Cuál es la parte donde debemos mostrar fidelidad nosotros? Que si confesamos nuestros pecados. Ahí no está diciendo que si los ocultamos o los negamos o los justificamos, sino que ¿qué? Sino que los confesamos. O sea, nuestra parte de fidelidad a Dios no consiste en ser personas perfectas, porque ninguno aquí lo somos. Pero la manera en que podemos expresar fidelidad a Dios es que cuando yo fallo, cuando yo me equivoco, doy la cara, respondo, reconozco, asumo responsabilidad, me arrepiento, me levanto y sigo adelante. Eso es nuestra parte. Y eso es alguien fiel. Así no haga las cosas perfectamente, pero cuando se equivoca, las reconoce, asume su responsabilidad, aprende de ellas y trabaja para cambiar y para mejorar. Esa es nuestra parte. Y ahí necesitamos ser fieles, porque muchas veces en nuestras vidas, en lugar de confesar el pecado, lo ocultamos, lo negamos o nos justificamos y no asumimos responsabilidad por él. Y si eso pasa, pues no vamos a experimentar perdón, ni restauración, ni cambio en nuestras vidas. No va a pasar nada. Entonces, en resumen, nuestra fidelidad a Dios debe ser una respuesta a su gran fidelidad para con nosotros. Y es necesaria para que el plan y el propósito de Dios se pueda cumplir y se pueda realizar. Sin embargo, quiero decirles algo más. La fidelidad a Dios
traerá problemas a nuestras vidas. La fidelidad a Dios traerá problemas a nuestras vidas. No puedo venderles la idea de que si somos fieles entonces todo va a ser bueno y todo va a ser maravilloso. No, la fidelidad a Dios traerá problemas. Por ejemplo, a José le trajo problemas ser fiel a Dios y lo metieron a la cárcel injustamente por haber sido fiel a Dios. Cuando la esposa de Potifar, su jefe, lo perseguía y le propuso que se acostara con ella y José huyó y no aceptó. Luego la mujer le armó una película y lo acusó de que era él que la estaba persiguiendo y que ella no había aceptado, y entonces por esta razón meten a José a la cárcel por ser ¿qué? Fiel a Dios. Sin embargo, de allí de la cárcel el Señor lo sacó un día y lo puso como gobernador allí en Egipto. Aunque vengan los problemas por ser fiel a Dios, Dios también a sí mismo nos salvará y nos recompensará y nos honrará por ello. A Daniel, por ejemplo, el haber sido fiel a Dios le trajo como consecuencia que lo echaran en un foso con leones. ¿Se imaginan ustedes eso? Y no es como nosotros vamos a un parque y los vemos allá en una jaula. No, es nosotros estar en la jaula con el león, con leones. Le dijeron, bueno, usted no va a adorar aquí a nuestros dioses, entonces se va a morir allí. La fidelidad a Dios trae problemas, pero la fidelidad a Dios siempre traerá la ayuda y el respaldo de Dios sobre nuestras vidas, no importa lo que nos suceda. ¿Por qué? Porque allí en el foso de los leones, ¿qué pasó? Dios le cerró la boca a los leones y no permitió que estos le hicieran daño a Daniel. Porque cuando Dios ve que alguien es fiel y aunque tenga que pasar por problemas y dificultades por esa fidelidad, Dios estará ahí para ayudarlo. A los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, les costó que los echaran en un horno de fuego. ¿Puede imaginarse usted eso? Y lo calentaron muchas veces más de lo que normalmente estaba caliente. Pero ¿qué sucedió? No se quemaron. La llama no les hizo nada. O sea, yo no sé si usted puede imaginarse eso, pero al pensar y al mirar eso uno dice, wow, la fidelidad a Dios trae problemas, sí, pero la fidelidad a Dios nos da un respaldo sobrenatural, divino y poderoso, no importa en lo que estemos. Porque es que estos hombres fueron echados en un horno de fuego. ¿Y usted cómo puede explicar que el fuego no los haya quemado? Dígame usted qué explicación científica o humana hay para eso. Ninguna, ¿verdad? Un milagro, el Señor. Pero también nosotros podemos ver que la fidelidad a Dios a muchos les costó la vida. Los apóstoles. Se dice que Pedro murió crucificado de cabeza. Otros fueron apedreados, decapitados. La fidelidad a Dios trae problemas. Incluso muchas veces
hasta la misma vida. Y entonces nosotros podemos decir, bueno, ¿y entonces de qué sirve ser fiel a Dios si lo van a matar a uno por eso? Porque aunque puedan matar nuestro cuerpo, y aunque puedan dañar y destruir nuestro cuerpo, si estamos en el Señor, no podrán dañar ni destruir el alma, ni podrán dañarnos ni destruirnos para la eternidad, porque el Señor nos resucitará y nos levantará con un cuerpo nuevo y con un cuerpo glorioso, y nos dará la corona de la vida eterna. Entonces la fidelidad a Dios va a traer problemas. Y vamos a tener quizás pérdidas, y vamos a tener que experimentar dolores en esta vida, y vamos a tener que pasar quizás por muchas cosas, pero al final de la vida, cuando estemos cara a cara con el Creador, allí el Señor dirá: porque fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Y ahí Dios no está hablando de bendiciones aquí terrenales o materiales. No, ahí lo poco que Dios está hablando es de que como fuimos fieles en esta tierra, como fuimos fieles en esta vida, Dios nos dará lo verdadero, lo glorioso que Él ha preparado allí para nosotros. Eso es lo mucho de Dios. Lo mucho de Dios no son cosas materiales, no son cosas de esta tierra, no son cosas de esta vida. Lo mucho de Dios es lo que Él ha preparado en su gloria para cada uno de nosotros. Eso es lo mucho de Dios. Pero para que podamos recibir lo mucho de Dios, ¿qué dice Dios? ¿Qué necesitamos? Ser fieles. Ser fieles. ¿Hasta cuándo? Apocalipsis, el Señor le habla a la iglesia de Esmirna, una iglesia perseguida, y le dice así, Apocalipsis 2:10: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. ¿Hasta cuándo debe ser nuestra fidelidad al Señor? ¿Hasta que se me arreglen los problemas? ¿Hasta que las cosas estén bien? No, hasta la muerte. Ese tipo de cristianos y ese tipo de seguidores es que Jesús quiere. Personas que digan: soy fiel, Señor, hasta la muerte. Hasta la muerte. Eso es lo que Dios desea de nosotros. Y ser fieles a Dios nos hace ser fieles automáticamente a los demás. Cuando alguien no es fiel a Dios, no le puede ser fiel a nadie. Porque quien no le tiene respeto, lealtad y temor y amor a Dios, no podrá respetar ni ser leal a nadie más. Pero cuando nosotros de manera personal aprendemos a ser leales y fieles a Dios, yo le voy a ser fiel y leal a mi esposa, le voy a ser fiel y leal a mis amigos, le voy a ser fiel y leal en mi trabajo. ¿Por qué? Porque en todo lugar sé que lo que haga lo debo hacer para agradar y honrar a Dios. Y eso me hace una persona que confiable. ¿Por qué? Porque mi compromiso va más allá del compromiso con alguien aquí. Mi compromiso está con el Señor. Y eso nos hace confiables, firmes y estables en la vida. Así que necesitamos en esta mañana preguntarnos: ¿qué tan fiel está usted siendo al Señor y a las demás personas? ¿Qué tal si pensamos en esa pregunta y usted se evalúa a sí mismo en esta mañana? ¿Qué tan fiel está siendo usted a Dios y a las demás personas? ¿Qué tan fiel? Seguramente algunos podremos decir: bueno, como que sí, pero aún me falta. Y otros podrán decir: como que la verdad no. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Acudir al Señor para que Él nos ayude
a través de su Espíritu a poder ser fieles y a crecer en fidelidad cada día de nuestras vidas. Yo les pido que se coloquen de pie, por favor. Y que cerremos nuestros ojos, por favor. Tengamos un espacio para cada uno hablar con el Señor. Señor, aquí estamos hoy. Aquí estamos, Padre, viendo la necesidad, Señor, de desarrollar un carácter fiel, de ser personas fieles, Señor. Padre, queremos iniciar esta oración siendo sinceros y honestos de que no hemos sido fieles, Señor, y que muchas de las situaciones de nuestra vida dolorosas se han debido a nuestra falta de fidelidad a ti, Señor. Aunque tú nos has mostrado tantas veces fidelidad, aun cuando nosotros hemos sido infieles, muchas veces no hemos valorado eso. Muchas veces no hemos recapacitado y reaccionado para cambiar y para decir: no puedo seguir de esta manera. Necesito hacer un compromiso verdadero con Dios. Pero mucho más que hacer un compromiso con Dios, necesito rendir y entregar y poner en sus manos mi vida para que Él me ayude y Él me conceda de Él para poder ser alguien fiel, para poder ser alguien leal, para poder ser alguien verdadero, alguien transparente, alguien firme, alguien comprometido, alguien constante, alguien permanente. Señor, en esta mañana oramos, Padre, y te rogamos que nos ayudes a desarrollar fidelidad, Señor. Fidelidad hacia ti, porque si somos fieles a ti, lo podremos ser con las demás personas y en todas las demás áreas de la vida, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, que a través de una relación personal, diaria y continua contigo, podamos crecer en fidelidad y podamos, Señor, ser personas en las cuales se pueda confiar, porque demuestran fidelidad, porque son fieles, Señor. Y sobre todo, Padre, porque un día, al final de la vida, Señor, queremos escuchar esa palabra tuya: ven, buen siervo, fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Oh Señor, tú no buscas de nosotros grandes talentos, grandes logros o resultados. Tú buscas y esperas encontrar en nosotros fidelidad, Señor, porque fue esto lo que mencionaste en este siervo y lo que hablaste a este siervo. No le dijiste: buen siervo fiel, no le dijiste: buen siervo, has trabajado mucho o has hecho mucho. No, lo que tú resaltaste en este siervo fue la fidelidad. Señor, y hoy te pedimos que nos ayudes para no sacrificar la fidelidad a ti por trabajo, por cosas materiales,
por cosas terrenales, Señor. Ayúdanos a no traicionarte por querer lograr y conseguir cosas materiales, dinero, fama, logros. Señor, ayúdanos para no permitir que nuestra fidelidad a ti se pierda por ir tras de cosas vanas, Señor. Ayúdanos para que al final de la vida podamos ser hallados fieles a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.